¿Cómo hacía uno antes? Bueno, la vida fluía, siempre la vida ha fluido. Uno siempre se las ha arreglado. Hola, mi nombre es César Miguel Rondón y hoy quiero conversar con Ricardo Miranda. ¿Quién es Ricardo Miranda? Pues es un joven comunicador venezolano, oriundo de una ciudad muy bonita, porteña, Puerto La Cruz, frente al Mar Caribe. Cuando digo que es joven es porque apenas tiene la edad de Cristo. Y él se dedica a un mundo muy interesante, que es el mundo de esta comunicación contemporánea, que a veces cuesta mucho entender, o en todo caso yo todavía no la entiendo. Así que me voy a valer de esta conversación a ver si aprendo algo. Y quizá tú también. Hola Ricardo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo defines tu oficio? Buena pregunta. Creo que este es un oficio que en principio no se aprende en las universidades, porque aún si lo aprendieras, tendrías que estar estudiando prácticamente toda la vida, sobre todo a la velocidad a la que va todo avance tecnológico y especialmente al que van las redes sociales, que es prácticamente donde estoy metido, ¿no? Y que me tiene no solo despierto todo el rato, como la mayoría de la humanidad, que pasa pues horas durante el día en el teléfono, sino también aprendiendo hacia dónde camina, cómo se comporta, entendiendo eso que hoy en día llaman los algoritmos y que en compendio se conoce como el marketing digital o el mundo ¿Tú te digital. dedicas a algoritmos? No exactamente. Creo que me dedico a entenderlo. Es una relación rara porque creo que cualquier especialista... De todo lo que me has dicho yo no he entendido nada. Ok. Fíjate, ¿qué es un algoritmo? Mira, un algoritmo es un conjunto de pasos o instrucciones que se siguen con el fin de llegar a un objetivo. Por ejemplo, un algoritmo puede ser una receta para hacer una comida. Es decir, tienes los ingredientes y tienes el paso a paso y llegas a la comida. Pero en el caso de las redes sociales es mucho más complejo porque un algoritmo es una inteligencia artificial que está diseñada con un fin, que es que la gente tenga su atención puesta en las redes sociales. A ver, cuando tú me comparas con la receta, yo puedo entender que yo agarro mi receta en una hoja de papel, estoy en una cocina y me dicen una pizca de sal, yo entiendo que una pizca de sal es esto, aquí tengo el salero y se lo pongo a lo que yo vaya a preparar. En el caso del algoritmo, ¿dónde estoy? ¿Dónde queda esa cocina? ¿Cuáles son esos ingredientes que yo voy a manipular para poner la torta? Bueno, el algoritmo vive en algo que se llama la nube. Es decir, vive en un lugar que es intangible, es una tecnología que aprende de nuestros estímulos, de nuestros comportamientos, de hacia dónde nos movemos, y todo lo hace a través de nuestro espía consentido, que es el teléfono, que lo llevamos a todos lados, incluso lo ponemos en la mesa, comemos con él, y eso hace que dejemos huellas. Y a través de esas huellas, de ese input que les damos a esa inteligencia artificial, va conociéndonos. Si sabe que, por ejemplo, interactuamos con una foto de un perrito, pues nos empieza a mostrar perritos porque se supone que es lo que puede ser que nos guste. O si visitamos un museo o visitamos un musical, pues pasamos cierto tiempo dentro de ese lugar y sabe que hemos estado en ese lugar geolocalizados, por lo cual va a mostrarnos más contenido afín a eso. A ver, entonces, eso que tú llamas espía, y yo hasta este momento llamaba teléfono o móvil, está mandando información sobre mí a una nube. Sí. ¿Esa nube dónde está? Pues está esparcida en varias partes del mundo, porque se trata de servidores que pues se distribuyen en diferentes países, incluso en océanos. Es lo que se llama la Big Data, ¿no? Que es donde se concentran todos los datos y la información de las personas. Y que en Europa particularmente tiene una legislación bastante inflexible, es decir, apoya la transparencia, entender cómo lo usan, pero aún así cuesta entenderlo, porque estamos hablando de tecnologías que saben todo sobre nosotros, o muchas cosas. Espera, no te me adelantes.
Ajá. Recuerda que mi inteligencia es lenta en las mañanas y esto lo estamos grabando de madrugada. A ver, Ajá. ese espía Sí, manda información sobre mí a una nube sí. que por lo visto es universal. Ujú. Datos sobre mí, Sí. sobre mi comportamiento, mis gustos, X, de lo cual se pueden deducir también quizá mis carencias, ¿verdad? ¿Para qué es esa información? ¿A quién le interesa saber datos de una persona anónima e insignificante, un habitante más del planeta? Porque a través de esta información las empresas pueden mostrarte publicidad de manera personalizada. Y ahí está el negocio de las redes sociales. Ah, todo esto va a lo que llamaste Big Data. Sí. No sé por qué hice la asociación con el Big Brother orwelliano. No, no, no. No tiene nada que No ver. tienen bueno, sí, no, pero no. Ah, Sí y no. ese sí no. Ujú. Depende de cómo lo veas. ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, sí, porque lo sabe todo acerca de ti. Es decir, está ahí. Incluso es capaz hasta de predecir comportamientos en base a pues, todo ese histórico que has dejado. Puede estimularte, incluso puede cambiar hasta ciertos gustos, porque te hace descubrir cosas nuevas que a lo mejor no habías visto, desde productos hasta conceptos. Y por otro lado, no, porque en cierta medida, a pesar de que nos podamos perder ahí en ese universo de redes sociales, aún siendo humanos tenemos la decisión de parar, de detener y poner los límites. Dificilísimo, sí, porque nos estimula a tal punto que utiliza, por ejemplo, los likes, los me gusta, la aprobación, la validación social como un arma para mantenernos despiertos y ahí. Me imagino ese Big Data como la gran bóveda del Banco de Inglaterra. Algo así. Muy bien. ¿Quién tiene acceso ahí? Principalmente las tecnológicas, César. Y por tecnológicas entendemos Facebook, Instagram, TikTok, Apple, Microsoft. Eso por nombrarte las más conocidas, pero hay infinidad de empresas tecnológicas que hoy en día viven de la Big Data. La mayoría de las empresas tecnológicas digitales funcionan a través de las data, del dato del ser humano. el Banco de Inglaterra tiene unos reguladores, tiene unos presidentes Sí. y obedece a ciertas normas. Y, en fin, no todos pueden entrar y no todos pueden sacar lingotes de oro del Banco de Inglaterra. En el caso de la Big Data, ¿quién controla, quién decide quién entra y quién puede sacar de allí no lingotes, sino lingotes de información? Mira, a nivel de legislación, las leyes pues regulan diferentes aspectos. El más sensible es el de la privacidad, es decir, en cómo se usan esos datos. Y a nivel territorial, porque no hay una legislación global, la que mayor esfuerzos hace por legislar, por hacer que las empresas obedezcan en el área de privacidad de datos o de competencia, suele ser Europa. ¿Vale? Tiene una ley de protección de datos que de hecho es una ley que baña todo el territorio europeo y en la que incluso obliga a las tecnológicas a no transferir datos desde Europa hasta Estados Unidos, por ejemplo, sino que los datos sean almacenados en servidores dentro de Estados Unidos o si se hace, se informe al usuario de tal manera. La realidad es que la gente no se lee las políticas de privacidad. Y ya cuando las lees ya las has aceptado, por lo cual ya esos datos existen ahí, pero la ley también te da la opción de decir, ¿sabes qué? Quiero que desistas de esos datos, quiero incluso que me desaparezcas de las redes. Puedes desaparecer de Google si quieres. Dijiste, el Big Data o la Big Data Sí, es el negocio de las redes sociales. sí. ¿Cómo funciona ese negocio? Bueno, principalmente a través de la explotación de los datos de los usuarios. Un usuario, por ejemplo, deja huellas. Como te decía hace rato, supongamos que tú ves una tienda de zapatos en internet y te gustó un zapato en particular. Si está configurado una campaña publicitaria de ese zapato, pues ese zapato te va a perseguir, por decirlo de alguna manera, te va a aparecer, te va a reimpactar. Es lo que se conoce en el marketing como el retargeting, que es básicamente retargeting.
que es básicamente retargetearte, reimpactarte, mostrarte ese anuncio de ese zapato concretamente hasta convencerte o no. Por favor. Target en inglés es blanco, ¿verdad? Un punto al que yo voy a disparar. En el caso de la mercadotecnia, ¿qué es target? El target es el objetivo al que vas dirigido, en este caso el usuario. Muy bien. Y cuando dices retargeting, que casi parece una expresión maracucha, ¿qué quieres decir? En términos de marketing, lo que se traduce en reimpacto, ¿vale? Es esa persona fue objeto de este producto porque hubo un mínimo interés, bien sea porque lo visitó, porque vio sus características, porque lo googleó. Entonces, a partir de ese momento se desarrollan, se disparan ciertas campañas que van a perseguir a esa persona, van a reimpactarla, le van a hacer retargeting acerca de ese producto en concreto. En otras palabras, tú y yo que sí. Somos distintos, digo, recibimos por las redes, por ese teléfono espía, información distinta. Totalmente. Tu universo es completamente diferente al mío en el ámbito digital. Ya. Completamente. Y es diferente en cada persona. Es como el espectro autista, ¿sabes? Es decir, cada persona con autismo es distinto. Igual pasa exactamente con los teléfonos. La información personalizada tuya y tus intereses son distintos a los míos. ¿Usamos las mismas aplicaciones? Sí, pero no vemos lo mismo. Esto, por ejemplo, si yo fabrico zapatos, me interesa para vender unos zapatos. Sí. Pero hablemos de cosas más sofisticadas. Hablemos de política, por ejemplo. Yo quiero vender cierto discurso. O hablemos de religiones. Yo quiero vender cierta doctrina. ¿Cómo funciona en estos casos? Mira, esto ha evolucionado con el tiempo y se ha vuelto cada vez más restrictivo, o al menos las empresas intentan hacerlo más restrictivo. Pero es difícil porque es un monstruo muy grande, incluso para las mismas empresas. Estamos hablando de un universo por persona que está controlado por inteligencia artificial, porque humanamente es imposible asignarle un humano a cada persona que tenga redes sociales para que le muestre esto. Entonces, lo que estamos hablando de empresas que funcionan en base a la atención de las personas. Es decir, a mayor atención, mayor publicidad, mayor ingreso. La atención, se ha demostrado en redes sociales, que se desata especialmente cuando hablamos de extremos, de contenidos que llaman poderosamente la atención o que generan un estímulo en la persona que lo hace reaccionar, positiva o negativamente. Te explico todo esto porque a nivel político y de manera histórica vemos casos como el de Donald Trump y del Cambridge Analytica, que utilizó datos de muchas personas precisamente con ese fin, que era disparar mensajes que les ocasionaran cierto malestar, ciertas reacciones que por lo general eran negativas, en contra de su adversario, por lo cual estimulaban a personas en este caso, al fin de votar por Donald Trump. Y ese fue, digamos, la gran acción política en el mundo digital que lo cambió todo desde el punto de vista de elecciones. Como los perritos de Pavlov. Prácticamente. Y está en nosotros saber realmente identificarlo. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Sí, pero ¿cuáles pueden ser mis recursos si prácticamente estoy desnudo ante el algoritmo? El recurso es conocer lo que tienes en las manos, con lo que convives, lo que te llevas, incluso a la cama, a la comida, a la mesa, entender cómo funciona, ¿vale? La mayoría de estos aparatos tienen inteligencia artificial, identificarlo, pero más allá de eso también contrastarlo. Es decir, hay muchos fake news, hay mucha información falsa, y creo que en eso juega un papel muy importante el medio de comunicación tradicional como gran curador de, mira, esta es la información que... ¿Llamas medio tradicional? Periódicos especialmente, ¿sabes? Que en teoría tienen una infraestructura diseñada para contrastar la información. Fíjate, Ricardo, cuando yo era niño, formado en la Iglesia Católica, yo me iba a la cama, ya que me usaste esa imagen, y a veces me daba un poco de miedo lo siguiente. Yo no debería tener ciertos pensamientos, pero desde muy pequeño creo que soy mal pensado. Y entonces pensaba de niño cosas que no debía pensar.
Y me daba miedo que mi papá, no tanto mi mamá, pero mi papá, pudiese de alguna manera, que yo no sabía cómo, desde su cama, en otro cuarto, estar leyendo mis pensamientos. Y entonces diría, ah, mira lo que está pasando por la cabeza de este muchachito. Oyéndote hablar, me siento como ese niño indefenso que fui alguna vez. ¿Pueden meterse en mi cabeza también? Bueno, literalmente no, quiero decir, desde el punto de vista técnico todavía no, Pero casi, casi. pero probablemente suceda en el futuro. Desde el punto de vista psicológico, sí, claro está. Es decir, técnicamente no pueden subir y bajar información a tu cabeza, pero psicológicamente sí, pueden predecir tu Y me pueden comportamiento, condicionar. pueden condicionarte, sí, las redes sociales tienen y además, como te digo, hay dos grandes departamentos que se enfrentan dentro de una red social, que es el departamento ético, que tienen, que precisamente aboga por todo esto que estamos hablando, y luego está el departamento comercial, que tira hacia la atención, es decir, pero la atención, como te digo, muchas veces es desatada por contenidos que incitan al odio, o generan malestar, o dividen. Entonces, claro, siempre hay una confrontación interna dentro de estas compañías porque al final son compañías que buscan rentabilizar su negocio. Muy bien. A estas alturas de nuestra conversación, todavía Sí. no sé a qué te dedicas. Ni Yo asumo que si tú estás conversando conmigo, Sí, que no soy amigo de Zuckerberg, ni del otro, ni tengo intereses con ellos, ni Sí. nada por lo visto. Si tú estás conversando conmigo, que paso a ser en este momento simplemente usuario desnudo, sí, entiendo que tú estás aquí para ayudarme a mí. sí. Ayudarme a mí en el contexto que acabo de definir es darme algún trapito como para que no esté tan desnudo ante el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Mira, yo enseño a las personas a estar en el mundo digital con un propósito. Porque las redes sociales también viven de la creación de contenido de parte de sus usuarios. Y yo te digo, no necesariamente desde el punto de vista profesional, es decir, el hecho de que subas una foto de tu nieto, tu nieta, o de tu vida, o tuya, tomándote un café, es un contenido. La pregunta es ¿para qué? Es decir, ¿para qué yo voy a hacer cada contenido? Hasta este momento el que nos esté viendo puede pensar, oye, esto es el demonio, voy a salir corriendo. Pero la verdad es que las redes sociales, en este caso la tecnología, no es buena ni mala, sino depende, por supuesto, de para qué y cómo se use. En mi caso particular me dedico a la formación en el ámbito digital siempre con la responsabilidad y tratando de darle a la gente un enfoque de propósito, de preguntarse ¿para qué voy a hacer esto? ¿Lo voy a hacer para ser un trabajador no asalariado de Facebook o de Instagram o lo voy a hacer porque quiero lograr un objetivo o varios objetivos que puede ser legitimarme? Porque sé de un tema que puede ser más familiar o de entretenimiento, tener claro que estás haciendo eso con esa intención, que puede ser de negocio, porque claro, también las redes sociales le han dado mucha oportunidad a muchos pequeños y medianos empresarios, a emprendedores, que antes no tenían recursos como para, por ejemplo, pagarle a un medio de comunicación para hacer publicidad, pero que la publicidad en el mundo digital la puedes hacer partiendo de €1 diario o de $1 diario, por lo cual es accesible también y tiene la ventaja, como te decía, que puedes llegarle al usuario que puede estar interesado en tu producto. Entonces aquí hay dos mundos, por supuesto, está el mundo del emprendedor, que tiene muchas oportunidades y que ha de ser responsable, y está el mundo del usuario, que debe conocer que todas estas cosas están pasando, quiero decir, que están sucediendo en su teléfono. Hay un manejo, digamos, dictatorial en este momento de las redes, porque hay unos seres muy poderosos, Sí. que son estas que llamas tecnológicas, que controlan un altísimo porcentaje, por no decir la totalidad, de los contenidos que corren por esas redes. Pero yo puedo hacer democrática esa dictadura. Es decir, si yo me ocupo de mí, yo, sin ser Zuckerberg, ni pretender ese alcance, sí puedo incidir en el universo, por chiquito que sea, que a mí me interesa. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo lo hago? Pues a través de contenidos que aporten valor, contenidos que realmente resuelvan necesidades de las personas que te estén siguiendo. Y esas necesidades pasan desde la necesidad del entretenimiento hasta las necesidades
que pueda tener una persona en su mundo. Y cada persona tiene una necesidad distinta. Es decir, ponía el ejemplo del mundo del autismo. Si hay padres con autismo, pues se conseguirán entonces con información de perfiles que hablen acerca de este tema. ¿Qué tipo de clientes tienes? De todo tipo. A ver. He tenido desde científicos que se han dedicado toda la vida a estudiar, amas de casa que quieren aprender realmente cómo funcionan las redes sociales. He tenido empresas grandes, departamentos, supermercados. He tenido empresas dedicadas al mundo del autismo, por eso lo cito mucho, porque me parece un mundo que tiene un paralelismo interesante. Figuras públicas. La verdad es que es muy variopinto. Hoy en día las redes sociales lo permean cualquier parcela del conocimiento. Entonces esto es casi la famosa carrera entre la liebre y la tortuga, siendo nosotros la tortuga. Depende. A ver. Depende de qué tan informado seas, ¿no? Porque puedes ganar, pero es una carrera que amerita inmersión. Sí, claro. Sí. Según Aristóteles, la tortuga gana. A ver, me dijiste el caso del científico. ¿Qué le interesaba a ese científico? ¿Divulgar su descubrimiento? Sí, legitimarse, dar a conocerse. ¿Y cómo lo ayudaste? Hay unos principios que se cumplen en el marketing y que vienen del marketing de toda la vida. Es decir, tú le muestras la publicidad a una persona o el contenido a una persona y esa persona debería saber dónde va a aterrizar, ¿sabes? Es decir, aterriza en una página web, aterriza en tu Instagram, aterriza en tu Facebook, en tu canal de YouTube. ¿Y luego qué sucede? ¿Qué le ofreces a esa persona? Le ofreces un contenido que lo engancha y después lo lleva a tomar una decisión de compra. ¿Y luego qué más sucede? ¿Cuál es la experiencia? Esos caminos se trazan, esos caminos tienen ese para qué, esos caminos no se dejan al azar en el marketing digital. Hay incluso mayor control de poder diseñar ese camino desde que el usuario tiene ese primer contacto contigo hasta que lo vas llevando a tu objetivo, que puede ser venderle algo o que te conozca. Si los objetivos te los planteas de acuerdo a la naturaleza de a lo que te dediques. Entonces, básicamente, esa experiencia, la mayoría de la gente no sabe, que es un poco sentido común, que debe diseñarse, que no es algo que se debe dejar al azar, que yo estoy ahí haciendo contenido a lo bestia, como pollo sin cabeza, esperando que las cosas sucedan mágicamente, y no pasa así en el mundo digital. Es decir, hay que diseñar una estrategia de principio a fin, hasta que la persona viva la experiencia, y luego cuando fidelice, ¿qué más hay? Porque esa persona va a querer más de ti. Oye, César, me gustaría hacerte unas preguntas, porque esto es una yo soy el que pregunta. Pero es que tú sabes que Internet es el primo rebelde de los medios tradicionales. En ese sentido, pues se permite la licencia de, ¿sabes qué? Cambiar las reglas. Ajá. Esta mañana venía en el metro, y el metro de Madrid tiene, cada vagón tiene 8 sillas de cada lado, ¿sí? Lo configuran 8 asientos, perdón, 4 sillas, 8 asientos. Y 6, me di cuenta contando, que 6 de cada 8 asientos estaban ocupados por personas que estaban metidas en el teléfono. Y de cada persona levantada de pie, no sé, el 30% estaba en el teléfono. Y da la impresión de que hemos crecido con esto. Pero la realidad es que hasta yo no conocía el teléfono, sino hasta que salió. Sí, yo vi unos 90, pero en los 90 para mí y para todos los millennials que estén viendo esto, es una época de infancia. Entonces, ¿cómo era la vida antes del teléfono para ti? Tú eres millennial, yo soy baby boomer. Todavía un baby. Fíjate, yo cuando empecé a escribía en la máquina de mi papá. Era una Remington verde inmensa, muy, muy pesada. Era un arma de guerra. Si tú se la lanzabas a alguien... Lo podías matar, ¿no? Básicamente. Sí, las teclas estaban muy separadas y eran muy duras. Y tenías que darle con mucha fuerza. Tanta que hoy en día yo trato de darle muy suave al teclado y mi hija me reclama que voy a romper el teclado de la computadora. No podía escribir a partir de cierta hora porque era escandalosísima la tecla. Para hacerte el cuento corto, de esa gran máquina pasé a una máquina eléctrica portátil
que sonaba Es verdad. y tú te quedabas como que si la máquina te estuviera reclamando, escribe, escribe. Te temblaban los dedos, ¿no? Después de escribir. Sí. De ahí pasé a una máquina electrónica que tenía la gran ventaja de que era tan rápida como lo que yo iba pensando. Es decir, antes se me ocurría una frase: Ricardo está sentado en un sofá color carrubio. No sabía que eso era color carrubio. No, me has Bien. pillado. Ricardo está sentado. Entonces yo me llevaba un tiempo para escribir eso. Con la máquina electrónica, Ricardo está sentado y íbamos casi a la misma velocidad. Te hago el cuento corto. Un buen día, Napoleón Graciani, que escribía conmigo, me dice: aquí está el capítulo de hoy. En un disquete de este tamañito. Yo no lo podía creer porque uno trabajaba con papeles, con cerros de papeles. Y llega un momento en que yo, que soy aficionado al cine, tengo todas las películas, tengo toda la música, no tengo ni un papel y tengo, sin embargo, todos los libros. Además tengo mi instrumento de trabajo en una cosita que no pesa, en una pequeña máquina. Como esa ha sido mi evolución, yo he ido creciendo en eso, o he ido envejeciendo en eso. Porque la primera vez que yo escribí un proyecto largo en una computadora, no te quiero decir. Yo había escrito una historia, un guión para 90 minutos de drama, y no sabía cómo se guardaba. Y una de esas me estiro y apago No el puede ser. convertidor. ¿Y perdiste la historia? Perdí todo. Me fui caminando, caminé como 3, 4 horas para sudar Pobre. en las calles de Caracas. Afortunadamente, la cabeza más o menos tiene cierta organización, ¿no? Y lo reescribí. Pero yo no sabía cómo se guardaba. Yo era un hombre del papel. Claro. Y el papel estaba allí. Pues bien, hoy por hoy tengo todo eso en un pequeño instrumento. El teléfono. Antes, para llamar de Caracas a La Guaira, había que pedir una telefonista. Para llamar de una ciudad a otra, con 35 kilómetros de distancia entre una y otra. Y agarrabas el teléfono solo existía en la casa. Antes no se preguntaba, cuando tú llamabas, ¿dónde estás? Porque yo te estoy llamando a tu casa o a tu oficina y sé que estás en tu oficina. Claro. Ahora yo te tengo que preguntar dónde estás. Y tú me puedes decir, estoy en Nueva York. ¿Cómo que en Nueva York si ayer te dejé en Madrid? ¿Cómo hacía uno antes? Bueno, la vida fluía. Siempre la vida ha fluido. Uno siempre se las ha arreglado, con mucho papel o con poco papel. Evidentemente la vida cada vez es más fácil. Tan fácil que hoy por hoy uno no puede prescindir del teléfono. Y te preguntas, Dios, ¿cómo era la vida antes del teléfono? Y el teléfono pasa a ser tan vital que es como una prótesis que tienes tú en el final del brazo. Y esa prótesis es lo que tú me has enseñado hoy, es un espía. Porque ni una hoja de papel le mandó a nadie ninguna información sobre mí. Si estaba sudando o Claro. no estaba sudando, si estaba tranquilo o no estaba tranquilo. Resulta que ese medio de ahora manda información. Entonces, si yo concluyo de esta perorata, antes yo era más limitado, entre comillas, pero era más yo, era más libre de ser yo, estaba más protegido en mi entidad. Hoy yo soy una persona con múltiples posibilidades porque todo está en ese telefonito, pero soy menos yo, porque no sé hasta qué punto me están interviniendo mis gustos, mis creencias, mis tendencias. Yo antes era ateo y ahora creo en Sai Baba. ¿Qué es eso? ¿Cómo me ocurrió esa transformación? Y resulta que es que me ha venido información de allí. Te quería preguntar respecto a los medios tradicionales, César, y los medios digitales. Antes la atención, digamos, era un paseo para lo que es hoy mantener la atención de un usuario.
O sea, un usuario abre el teléfono y está bombardeado de notificaciones, de información, está infoxicado, básicamente, sin saberlo. Pero antes solo estaban los medios de comunicación. ¿Cómo ves? O sea, ¿cuál es tu visión respecto a esto? ¿Ves que es mejor? ¿Ves que no lo es tanto? Es decir, ¿qué balance haces respecto a esa época en la que reinaba la comunicación a través de los medios tradicionales y hoy en día que están pues los medios digitales a los que cualquiera tiene acceso y cualquiera es protagonista? Todos tienen sus pros y sus contras. Antes había una información muy profesional, digamos, muy bien curada, para bien o para mal, que se emitía a un usuario. Y era una comunicación absolutamente vertical. Como seguro te lo enseñaron en la universidad, pues había un emisor que por un medio X, McLuhan Dixit, llegaba a un receptor. Esa comunicación vertical se horizontaliza una vez que aparecen todos estos artilugios, todas estas redes, ¿no? Porque yo ahora soy tan emisor como receptor. El problema es que al horizontalizar no tengo esa curaduría, para bien o para mal, que yo tenía antes. Entonces, ocurre un hecho X. Mi mamá acaba de cumplir 100 años. Sí. Ella cumplió 100 años, ella nació el 7 de diciembre de 1921. Es decir, el 7 de diciembre de 1941, cuando mi mamá cumplía 20 años, los japoneses bombardeaban Pearl Harbor. Y un día le dije a mi mamá, oye mamá, pero entonces a ti tu fiesta de 20 años se estropeó con el bombardeo de Pearl Harbor. Y mi mamá me dijo, no hijo, en la victoria Estado Aragua nos enteramos 15 días después. Claro. Muy bien. Antes la vida era más lenta. Tenía sus pausas, tenía sus respiros. Era más provinciana, si quieres, más pueblerina. Y cuando digo provinciano, estoy hablando de Nueva York, 1941. Hoy ocurre cualquier detalle y no solo tienes la información de los medios tradicionales inmediata, sino cualquier cantidad de testigos presenciales que están grabando. Claro. Entonces ocurre un terremoto y tengo 20, 50 puntos de vista distintos en videos caseros que se distribuyen rápidamente. Eso está muy bien, pero como no tengo curadurías profesionales y cada quien funciona según sus intereses, yo puedo manipular esas informaciones de manera tal de que tú percibas una impresión completamente errada de lo que realmente está ocurriendo. Claro. No es que cuando estaban los medios tradicionales eso no se diese. La famosa guerra de Cuba, donde España pierde a Cuba, es un invento del ciudadano Kane. ¿Ok? Qué fuerte, sí. Se estalla el barco Maine en la bahía de La Habana, etcétera, etcétera, de William Randolph Hearst. Bueno, había intereses perversos, porque siempre los están. Claro. Ahora, no hay un William Randolph Hearst, hay muchísimos William Randolph Hearst, picados en pedacitos, y son como esas lombrices que las cortas y cada una tiene vida autónoma. En millones, ¿no? Además. Millones asquerosos, porque las lombrices son asquerosas. Ya. Eso es un cambio importantísimo. Pero, entrando en el mundo de los medios tradicionales, quiero hacer una observación. Yo he hecho de todo. Yo he hecho televisión, he hecho prensa, he hecho cine y radio. Yo básicamente soy un hombre de radio. Yo comencé en la radio. Cuando yo empecé en la radio, hace 40 y tantos años, casi 50, me decían que la radio estaba a punto de morir. Por un lado salió el cine, acabó la radio. Ya. Salió la televisión, ahora sí la radio está muerta. Y la radio sigue viva. Sí. ¿Tú sabes por qué la radio sigue viva? ¿Por qué? Porque la radio es muy modesta. La radio solo depende de la palabra.
que ha sido el instrumento que usó Homero en la antigüedad más antigua, porque es la forma de comunicación elemental, primaria e insustituible. Ese hombre de hoy, esa persona de hoy, que tiene ese espía en el bolsillo, va en el automóvil y va oyendo una conversación de unos señores, va oyendo a un señor que le está hablando en la radio. La radio tiene la virtud de ser individual. Yo puedo estarle hablando a millones de personas, pero cada una de esas personas lo oye a título personal. Y en su conciencia, así estén solos, me responden. No así estén solos, por lo general la radio la oye cada quien en solitario. No tiene ese carácter gregario que tiene la televisión o que tienen los demás medios. Y en los tiempos que corren, la radio se va transformando. Esos famosos podcasts que están hoy en día no son más que hijos legítimos de la auténtica radiodifusión. Con lo cual llegamos a una única conclusión. Hay una comunicación muy sofisticada, de la cual yo he querido aprender de ti hoy, porque no la conozco, porque no la domino, pero la explicación siempre ha sido por palabras. Esta es una conversación entre tú y yo, y los que gentilmente nos están viendo y escuchando. Pero en definitiva, toda la comunicación, el algoritmo más sofisticado posible, a la larga siempre va a impactar a través de palabras, que son nuestro privilegio, ¿no? ¿Qué te preocupa, César, de esta época? Veía en estos días, empecé a ver Friends porque mis amigos millennials me dijeron que era un must, y en uno de sus capítulos se va la luz en Nueva York y los amigos se reúnen a hablar. Y me di cuenta del detalle de que no habían teléfonos móviles, por lo cual la gente hablaba, conversaba. ¿Qué te preocupa de esta era? A mí lo que me preocupa es algo que dijo Humberto Eco. Eco dijo que un imbécil puede estar en la barra de un botiquín y decir imbecilidades. Tú lo oyes o no lo oyes, está borracho o X. Estas redes sociales le han dado resonancia, libertad a todos los imbéciles del mundo. Y tan perjudiciales son que muchos de esos imbéciles han llegado a mandar y a mandar mucho. Y quizá por eso saltamos de un Franklin Delano Roosevelt, un Winston Churchill, a estos especímenes actuales, ¿no? Que eso me preocupa mucho. Pero siento que la sensatez siempre se impone, ¿no? Y si esos mecanismos que tú me has conversado hoy, donde el usuario puede taparse, medianamente protegerse, levantar algunas cerquitas de protección a su alrededor, bueno, esos son también cercas para protegernos de la imbecilidad, ¿no? Claro. Ese es el riesgo, yo creo. César, te quiero regalar este libro que se llama No Cosas. Es de un escritor surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Él se ha dedicado a escribir acerca del impacto de la tecnología, de los nuevos medios en el ámbito humano. Y tiene, por ejemplo, un ensayo que habla acerca de la sociedad del cansancio, de cómo esta sociedad y esta tecnología nos configura para trabajar e incluso sentirnos culpables si no hemos sido productivos un día. Deja a un lado algo tan importante como lo es el aburrimiento. No sé qué opinas del aburrimiento, pero creo que es un factor importante para el ser humano, para la creación de la cultura, para la creación de nuevas ideas. Y en este libro particular habla precisamente de cómo cómo estamos entrando a la era del acceso a la información y hemos dejado de contemplar. Cuando el objeto antes era el protagonista, cuando la gente pues tenía como fin pues estudiar, graduarse, trabajar, comprarse una casa, comprarse un coche, es decir, tener objetos. Hoy en día pues
Pues no, porque tú te rentas el coche en la esquina, la moto en la esquina y no te interesa hipotecarte para una casa porque puedes vivir alquilado perfectamente. Y cuando un objeto no tiene un storytelling, una historia, una información, pues ya no te interesa. Es decir, vemos relojes cuyo diseño es muy sencillo porque lo que importa no es contemplar el objeto, sino pues lo que está dentro, disfrutar lo que está dentro. O los teléfonos, porque los teléfonos tienen un diseño tan básico, porque no importa el aparato en sí mismo. Si se te rompe o lo pierdes, te compras otro y ya está. Y me parece muy interesante la visión que tiene. Yo lo complementaría con otra académica venezolana que se llama Morela School, que tiene, por cierto, una masterclass que grabó acá en Mastermind, que habla acerca del propósito de la vida en el ámbito digital. Te quiero regalar esa recomendación porque es verdad que el filósofo pues se inspira, habla acerca de lo que cree o de lo que piensa y reflexiona, pero por lo general no ofrece soluciones, es decir, qué es lo que, por ejemplo, tú has estado buscando en esta conversación, cosas prácticas como, por ejemplo, apagar las notificaciones del teléfono y dejar solo encendidas las fundamentales, es decir, las de llamadas, o en cualquier caso las de WhatsApp. Es decir, son prácticas muy sencillas, no llevarte el teléfono a la cama, desconectarte del teléfono al menos una hora para que la luz azul no te moleste y puedas dormir y descansar. No llevarte el teléfono a la mesa, por ejemplo. Ponerle límites al uso del teléfono. Pero nada más con que desactives las notificaciones, César, ya te quitarás de encima un peso importante. Y sobre todas las cosas, que es lo que yo aportaría, es tener un para qué. Es decir, cada vez que hagas una acción dentro de una red social, dentro de una aplicación, que sepas cuál es el propósito, así sea divertirte, así sea pasar un rato. Saber que si te vas a meter en TikTok puedes pasar 3 horas fácilmente viendo estupideces, pero que son estupideces que las ves por una razón, porque necesitas ver estupideces. O si te metes en YouTube es porque quieres a lo mejor aprender algo, pero que sepas que vas a aprender. O si todo lo contrario, si eres un creador de contenidos o tienes un negocio, que sepas que lo que vayas a hacer también persigue un propósito y esté construido detrás de una estrategia. Me llama la atención algo que dijiste, y es cierto, yo no había reparado en ello. Cada día los diseños son más planos, más chatos. Los suizos se esmeraban, todavía lo hacen, ¿no?, en crear relojes hermosos, bellos, Sí. para poder observarlos, ¿verdad? Un Jacques Lecoultre. Y me tocaste el tema del aburrimiento. Sí. El aburrimiento le pasa al que no sabe observar. Cortázar puso todos los mares el mar, todos los fuegos el fuego. Frente al mar, ese mar te va a hipnotizar y vas a ver 1000 olas, todas distintas. Y ese mar que puedes ver en Cádiz o en Margarita o en Papúa Nueva Guinea, es el mismo. Y cuando estamos ante una fogata, ante una llama que podemos encender en cualquier lugar del planeta, es la misma llama que nos va a hipnotizar. Eso ha existido desde el principio de la humanidad. El hombre contempla, el hombre observa. El hombre que observa es un hombre que puede reposar su cabeza, y esa cabeza reposada, tranquilizada, es la que va a crear, es la que se le van a ocurrir cosas. Y ojalá estos diseños chatos, planos, puedan de alguna manera dar paso a que el hombre vuelva a ser un observador, para que pueda ser de nuevo siempre un gran creador. Ricardo, ¿cómo hacemos para llamarte por teléfono? Porque allí hay alguien que quiere saber de ti, quiere ponerse en contacto contigo. Mira, qué curioso, le voy a decir que me sigan en las redes sociales, en @popinteractivo, que por cierto fue el primer programa de radio que tuve cuando tenía como 14 años, porque no sé por qué la mayoría de la gente que conozco que hace radio, no sé si es tu caso, César, ha empezado muy joven en la radio. Te dije que tengo muchos años en la Ajá. radio y yo todavía me considero muy joven. Yo Ok. empecé muy chiquito. También chiquito, ¿no? Sí. Ricardo, te agradezco mucho Gracias, César. estos minutos. Ha sido una conversación excelente. Para mi cabeza tan cerrada he entendido algo
del algoritmo, de las redes, de la nube, de cómo el señor Orwell está cada día más vigente. Muchas gracias, Ricardo. Y gracias a ustedes, ¿eh? Ojalá también les haya resultado útil esta conversa. Mira, ¿te gusta este look? O sea, me imagino un look un poco más... mira esa acá, Tico, o sea... Me lo imagino así, un poco más así como más oscurito, así como íntimo. Genial. ¿Te mola? Me gusta, me gusta. Perfecto. ¿Y a ti te gusta? A mí me gusta.